este capítulo y el versículo 1 es bastante confrontante, no poquito, demasiado confrontante, porque nosotros tenemos que aprender a vivir. La recuperación es una enseñanza para aprender a vivir. La recuperación es crear acciones, es crear pensamientos, es dirigirnos en torno a un estilo de vida. Pero a nosotros nos enseñaron a vivir mal. ¿Qué es vivir mal? ¿Qué es mala vida? Lo que dice el versículo 1 en este capítulo. Su deseo busca el que se desvía. Bajémoslo un poquito al fondo, bajémoslo un poquito al fondo. Dice que es vivir mal, que es mala vida. Que nosotros creamos unas acciones y unos automáticos, porque son la repetición de muchas acciones que fueron creando un hábito en nosotros, determinó, estructuró un comportamiento, una conducta en nosotros que viene muy arraigada, viene arraigado 10, 20, 30, 40, 50 años atrás. ¿Por qué? Porque lo ideal es que a nosotros desde niños nos hubieran enseñado no a vivir por los deseos, sino a vivir por el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros que hemos estructurado unos hábitos de vida que están determinados por nuestro deseo, por eso al hombre se le dificulta moverse bajo principios, por eso al hombre se le dificulta respetar la norma, respetar pautas. Y ahí es donde Dios quiere ayudarnos. Ahí es donde Dios quiere ayudarnos. Ahí es donde Dios dice todos los días, tomen su cruz. O sea que realmente la enseñanza de Dios, los principios de Dios y la palabra de Dios es para enseñarnos a vivir en el espíritu y a matar nuestros propios deseos. Una verdadera transformación del ser nos lleva a nosotros a matar nuestros propios deseos, a crucificar nuestros propios deseos. Y aquí los hemos planteado en otros momentos y hay unas grabaciones. Qué bueno que las reforcemos, hoy y que las retroalimentemos hoy en Proyectando Generaciones, donde nos enseña, donde nos deja muy claro, que el hombre necesita salirse de su deseo, no dejarse gobernar por su deseo, no dejarse controlar por sus deseos, por sus impulsos, por lo que le da lo que hemos llamado nosotros esa satisfacción momentánea, pasajera, transitoria. Y ahí es donde necesitamos estar parados, ahí es donde necesitamos estar firmes en la brecha, firmes en la roca, para nosotros no dejarnos desviar. Nos desviamos fácil del camino. Por eso necesitamos esa fuerza interior, necesitamos esa fuerza espiritual
adicionarle todo, pero también desde el interior de nosotros fortalecernos, porque tenemos esa lucha donde mi carne quiere algo, donde mis deseos quieren algo y donde mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero mis deseos quieren salirse continuamente de la voluntad de Dios. Mis impulsos chocan con una normativa, chocan con una pauta, chocan con una directriz. Y eso nos ha acarreado muchas dificultades a nosotros como seres humanos. Eso trae la verdadera problemática al ser humano y por eso se nos dificulta alejarnos de un problema llamado drogadicción. Voy a leerlo, el versículo 1 dice, su deseo busca el que se desvía. O sea, es muy claro. Tus propios deseos. O sea, ni siquiera le echemos la culpa a los demás, ni siquiera nos victimicemos, ni siquiera digamos diablo, droga, degenerada. La droga no es mala como tal. La droga no es mala si usted la deja ahí quieta. Usted le permite a ella por sus deseos que le haga daño. Pero la droga no tiene un revólver. Sus mismos deseos hacen que ella desate el poder destructivo y el poder dañino que tiene. Pero eso depende de uno. Eso depende de uno. Como dice aquí más adelante, la lengua puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal. La energía sirve. Todo es energía. La energía puede ser utilizada para todos los quehaceres de un hogar, para prender el bombillo, para cargar el celular en este momento. Pero la energía mal manejada puede traerle problemas a una vida. Si no aprendemos a canalizar nuestros deseos, y en muchos momentos canalizar nuestros deseos bien es llevarlos a muerte. Y es la lucha constante que tenemos. Y por eso buscamos fortalecernos espiritualmente para que entre más crezca nuestro espíritu, merme o mengue nuestra carne. Mengue nuestra carne. Mengue nuestros impulsos. Uno le pregunta a las personas, ¿por qué haces eso? Si sabes que no se puede hacer. ¿Por qué haces eso si sabes que no se puede hacer? Anoche le preguntamos a unos muchachos que se estaban peluqueando que por qué después de tantos meses en la fundación, sabiendo el reglamento, introducen una cuchilla al alojamiento. Eso es delicadísimo en la fundación. Una cuchilla, un arma cortopunzante, una máquina de afeitar. En la fundación, eso es complejo porque no solamente en un estado de agresividad una persona puede atentar contra otra,
sino en depresión, en una tristeza, en una angustia. He visto cómo una persona en una crisis se autolastima, se autolacera, porque no puede controlar sus deseos y puede atentar contra otro y puede atentar contra su propia vida. Pero a veces puede más el deseo. No metan alimentos a los alojamientos, puede más el deseo. Pida permiso, puede más el deseo. Consulte, puede más el deseo. Por eso uno tiene que fortalecerse espiritualmente, porque a veces el deseo de nosotros está más enfocado a desobedecer que a la misma obediencia. El deseo de nosotros no quisiera estar en este devocional. Mi deseo, donde me domine, no estuviéramos aquí en el devocional. Y más con tremenda lluvia. Pero no se deje esclavizar ni se deje dominar por sus deseos. Porque los deseos, los impulsos, lo llevan a usted a desviarse. Y a veces todo nuestro ser está habituado a vivir, a actuar por deseos, por impulsos, mis emociones, mi impulsividad. Por eso alguien diría, no piensa bien las cosas. Son ya hábitos que hemos creado donde por años nos acostumbramos a hacer, como dijo alguien, haga lo que le dicte el corazón, deseos. Y Dios, realmente la obra de Dios en el ser humano no es volverlo ni fanático, ni religioso, ni adoctrinar a nadie. Enseñarle a vivir un poco más por el espíritu y a enseñarle a matar, a menguar, a reducir sus propios deseos, sus propios impulsos. Vamos un momento a Gálatas, por favor. Vamos un momento a Gálatas y a Romanos. Para que podamos soportar y fundamentar lo que estamos mencionando. El ser humano, allí es donde empieza a tener dificultades. Y allí es donde la maldad, el pecado, la desobediencia, la necedad, toma partido, la droga toma partido. Porque no sabemos cómo vencer nuestros propios deseos. Cuando usted le dan ganas de consumir es un deseo. Cuando usted le da ganas de hacer lo malo, son sus deseos que lo quieren llevar allá. Por eso hay un video muy bonito que dice alguien que ¿qué es mejor? ¿Estar motivado o ser disciplinado? Mire, yo trabajaba en un colegio en Cuatro Esquinas, en el distrito, acá en Cali. Y yo le decía una vez, en una reunión con las personas de grado 10 y 11, que por qué buscaban novio. Le decía a ustedes, ¿por qué buscan novio o novia? ¿Por principio o por deseo? Entonces les preguntaba, no, es que a mí me gustan esos ojos azules, no, me gustan los ojos verdes. Ay, es que esa carita. Entonces
todo eran los deseos, se movían, no, ay, es que esa sonrisa, ay, es que él es tan especial. Y hacíamos ese análisis, el deseo. Y yo les decía, ¿y qué dice el principio? Porque el principio, mi deseo me traiciona, mi deseo me lleva a mirar unos ojos bonitos, una cara bonita, pero resulta que se enamoran del marihuanero, del más rebelde del salón, del que más hace lo negativo, y eso es lo que le copian. Eso es lo que le copian. Se paraba el grosero en el salón y le aplaudían y todos se reían. Y todos se reían. Y al que era aplicado, al que era juicioso, al que entregaba los trabajos a tiempo, le hacían bullying o le llamaban nerd. Y estaba tan mal visto. Porque los deseos dominan al ser humano. Los deseos pueden dominar sus emociones, sus sentimientos, su mente, su voluntad, los impulsos. Por eso aquí tenemos una estructura. Yo deseo llamar, yo deseo ver a mi familiar, yo deseo visitarlo, yo deseo mandarle una lechona completa, yo deseo mandarle bombones, yo deseo enviarle galletas, yo deseo mandarle la torta. ¿Le conviene? ¿Le conviene? Porque a veces en la fundación tenemos esa estructura y esa normativa para enseñarle a usted desde el subconsciente, porque muchas veces conscientemente usted no lo logra comprender. Entonces le ayudamos para que su subconsciente entienda que los deseos ya no lo pueden dominar, porque si a usted lo dominan los deseos, la droga iba a hacer su trabajo. Por eso en la fundación se habla de recaídas en conductas y comportamientos, personas que se dejan ganar por un deseo. Y el principio te conviene, es lo correcto, es lo honesto, es lo sincero. Entonces yo le decía en ese colegio, recuerdo, ¿por qué buscan el príncipe azul? Y yo miraba que la mayoría de personas actuaba y decidía bajo el deseo, más no bajo el principio. ¿Te conviene? Es una persona que le aporte a tu vida, es una persona que se esté dejando estructurar, es una persona que anhele un crecimiento y una transformación. Y era el Chayan Emilio del salón, era el Chayan Emilio del salón. Y yo veía cómo le hacían filas. Y era el que salía del colegio y se paraba por allá mismo en el distrito todas las tardes. Cuchillo en mano, 2, 3 personajes, le hice seguimiento. Y salía a robar. Y definitivamente que yo llegaba a la conclusión que el deseo desvía al que sea. Y yo decía, pobres muchachas. Y traté de enseñarles un poco eso. No se mueva por el deseo, muévase por el principio. No se mueva por el deseo, muévase por la norma. Su deseo lleva a que la gente maneje plata sin permiso en la fundación. Quieren tener la plata en el bolsillo, pero el principio dice que eso no se puede. El principio dice que hay que pedir permiso para ciertas cosas, pero a veces puede más el deseo.
y somos esclavos de nuestros deseos. O sea, que somos prisioneros. Y si usted es prisionero de su deseo, no puede dominar su carne, no puede dominar sus impulsos. Escrito está, y yo le creo a la palabra de Dios. Se va a estar desviando todo el tiempo del camino. Ahí comprendo porque hay personas que no pueden salirse del círculo vicioso, porque hay personas que dan 2 pasos y se devuelven 5, porque hay personas que se estancan en el proceso de rehabilitación, porque no tienen el carácter y no han comprendido que el deseo te desvía. Yo deseo infinidad de cosas. Deseo infinidad de cosas. Pero el principio me ayuda a no desviarme. Y a nosotros no nos enseñaron que nuestros deseos nos engañan. Por eso la Biblia lo dice muy claramente. Engañoso y perverso es el corazón. Porque Dios quiere que nosotros actuemos por la guianza de su espíritu. ¿Qué quieres tú, Dios? No qué quiero yo. En el fondo, muchas veces nosotros no queremos ni cambiar. Porque nos recreamos. Nuestro deseo nos hizo entender de que para vivir bien tenemos que estar todo el tiempo haciendo lo malo, en este caso, desviados, consumiendo, hablando de lo malo, hablando de lo negativo, hablando del pasado, hablando de droga, hablando de... Eso nos recrea. Un devocional nos aburre. Cree que el que respeta el reglamento, las normas, está mal visto. En toda organización, el consejo municipal, en un banco, en un servientrega, hay unas normas que hay que respetar. En una empresa, en una institución, hay unas normas. Pero cuando usted lo domina el deseo, usted no las puede cumplir. Por eso aquí en Gálatas dice así tan sencillo. Si alguien me ayuda, por favor. El versículo, y leemos Gálatas capítulo 5 y leamos solo el versículo 16. Perdón, versículo 16 y 17. Amén, apóstol. Señor. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Paremos allí, gracias Daniela. Digo pues, andad en el espíritu. Y si usted ve, ese espíritu está con E mayúscula. O sea que está diciendo, anden por el espíritu de Dios. Si usted no tiene el espíritu de Dios, usted todo el tiempo va a satisfacer los deseos de la carne. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne? Según Proverbios 18:1. Porque nos desvían. La respuesta es sencilla. Nos desvían del camino, nos desvían de lo bueno. Mi carne es enemiga de un buen estilo de vida. Mi carne es como un caballito desbocado. Mi carne es como ese marranito que lo ponen bien, que lo bañan, que lo visten, pero vuelve al lodo. Mi carne no es sensible, no le importa el esfuerzo de los papás, de las personas.
Y aquí está diciendo muy claro: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los hábitos que le enseñamos a usted en la fundación? ¿Cuáles son los principios que le enseñamos en la fundación? A no satisfacer los deseos de la carne. Ahí entra la droga, ahí entra lo malo, ahí entran todas esas conductas y comportamientos que debemos modificar, que debemos corregir, que debemos cambiar, que debemos transformar. Y esa es la lucha que tiene Dios, o el ser humano, perdón, nosotros con Dios. Que viene el Espíritu de Él a traernos su guianza, pero nosotros dirigimos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Sí, es la capacidad de decidir, y la inclinamos por nuestros deseos, por nuestros caprichos, por nuestros intereses, por nuestros propios criterios. Vivir por los deseos es delicado, pero el que vive por el Espíritu, el que anda en el Espíritu, le va bien. Por eso, ¿qué ve más uno en la fundación? ¿Qué ve más uno en las casas? ¿Qué ve más uno en las calles? ¿Por qué las personas tienen dificultades? Porque uno termina viendo más obras de la carne que frutos del Espíritu. Oiga, los frutos del Espíritu son 9. Con esos 9, usted se transforma. Con esos 9, usted es resiliente. Con esos 9, usted supera. Con esos 9, usted cambia. Pero el deseo es tan bravo que nos trae obras, comportamientos, lo que normalmente o terapéuticamente llamamos defectos de carácter. Y dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. O sea que allí nos está dejando claro: para matarles hay una lucha y hay una batalla entre el Espíritu de Dios y mi carne. Hay una lucha entre el Espíritu de Dios y mis deseos. A unos hombres para matarle los deseos, si usted ve todos los cuadros de la Biblia, todos los principios terapéuticos, psicológicos, clínicos, se meten con los deseos del hombre. Esos deseos desenfrenados, desbocados, que nos llevan a desviarnos del camino. A unos hombres les dijeron una vez, para enseñarles, para darles esta educativa, que estaban en Babilonia. Dice que Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey, porque el Espíritu de Dios les sensibilizó. Y el problema no era la comida. En la fundación pelean por la comida. En la fundación se daña la comida y que aguantan hambre. Tremendo. Por eso el ser humano, si no recibe la guianza de Dios, no entiende. Siempre su deseo va a ser inconforme. Siempre su deseo lo va a desviar. Y no va a hacer lo que Dios le manda hacer. Y esos hombres, para trabajarle el deseo,
Dios guió a Daniel y le dijo que no comieran de esa comida, que comieran agua y legumbres. Y empieza la lucha, y empieza la batalla interna del Espíritu de Dios contra mis deseos, contra mi carne. Y muchos se dejan vencer por sus deseos, muchos. Yo le puedo hablar de farmacodependencia, puede venir el gurú de la farmacodependencia, el mejor profesional, el mejor neuropsicólogo, el mejor diplomado. Lo pueden llevar a usted a Cuba, le pueden introducir la mejor metodología. Si no le enseñan a vencer sus deseos, usted va a volver a ser un esclavo de la droga y va a ser un esclavo también de todo lo malo y de todo lo negativo. Muchos, yo sé que no quieren ser groseros con los papás, pero su deseo lo traiciona. A mí no me gusta decir eso en la fundación, pero la mayoría han maltratado a sus papás, hasta psicológicamente. Ayer me decía una señora, me decía, oiga, y le dije que es el descrédito de la casa, y está sentido y está dolido. Un cuarentón, un hombre como de 40 años, y la mamá, que es una viejita, le dijo, usted es el descrédito de la casa, se viene de soplar, se sopló una tratomula. Y el deseo lo lleva a pensar erróneamente, que cree que hay que felicitarlo, que hay que hacerle el caldito. Viene de soplarse una tratomula. No son 1 ni 2 millones los que se sopló, millones de millones. Y le decía yo, definitivamente, tras de ladrones bufones, salen a beber. El que está mal, el que está en la droga, después los demás salen a beberle. Y unos hombres no se quejaron, no chistaron. Entendieron que sus deseos debían ir a muerte, y entendieron y recibieron y aceptaron la guianza de Dios. No vamos a comernos esa comida. Y yo me los imagino renegando, uy, no, vea, prefieren dejarla dañar, quedársela uno, uy, prefieren dejar dañar la chuleta. O sea, yo me imagino un banquete en la casa del rey, y uno viendo tremendo banquete y no poderse comer nada. Agua y legumbres, agua y legumbres. Y el tema no era la comida, el tema no son esas pequeñeces, a veces el tema no son ni las normas, el tema es si recibimos la guianza de Dios, si crucificamos nuestros deseos, si todavía nos gusta satisfacer nuestros propios deseos que nos llevan a la desviación. Aquí más adelante lo dice. Versículo 24, que alguien me lo haga sonar a nombre de la abejita Conavi. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ay, ay, ay. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que si usted no está en Cristo, no puede ni crucificar ni la carne ni los deseos. Y si nosotros hablamos de las obras de la carne, solamente le voy a mostrar las obras de la carne en 3 cuadros. El de Gálatas, el de Romanos 8 y el de Timoteo, donde nosotros hablamos de los 27 defectos de carácter. Aquí habla de
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y ahí dice, y cosas semejantes. Por acá en Timoteo, y entonces las personas viven engañadas y confundidas y creen que esto es para el malandro o para el que tiene el costal en el hombro. Esto nos lo está hablando aquí a las personas que están modificando la conducta. Cualquiera de estas obras de la carne vienen y mueven. Dice, pero la carne se entrega a los placeres, dice en Timoteo, pero yo solamente le voy a hablar un poquito. Mire, los 27 defectos de carácter. Carácter de los hombres en los posteros días. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles del temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Le están diciendo a un discípulo, mate todos esos deseos, porque a su carne le gusta eso, su carne se recrea. Su carne así sepa que se va a desviar, que eso le va a traer consecuencias, le gusta desviarse. Estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Resisten la autoridad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante. No les gusta ir para adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Y después se los puede enumerar, Romanos, todo lo que habla de la conducta. Pero yo le puedo decir a usted, modifique, no lo haga. El problema es que si usted tiene esa carne, esos deseos vivos, y no aprende a sacrificarlos, por eso la recuperación es un sacrificio. ¿Qué sacrifica? Sus deseos. Su deseo quiere que usted trabaje, estudie, esté en la calle, esté en el hotel de mamá, pero está aprendiendo, está creando nuevos hábitos, está recibiendo la guianza de Dios. Se levanta usted por la mañana, ¿qué quiere Dios? ¿Qué deseo debo crucificar hoy? ¿Cuál es el deseo a crucificar hoy? Yo deseo un príncipe azul, sí, me conviene. Yo deseo plata, ¿te conviene? Yo deseo estar con mis hijos, ¿te conviene en este momento? Y yo ayer oía la historia de una mamá. Se sopló la tratomula. Me hablaba de demasiados millones. Y uno sin tener para pagar los servicios de la fundación. Y despilfarrándose toda esa milloniza. Pero también le decía, mamá, usted se dejó dominar por un deseo. Cuando se voló, usted no lo devolvió para la fundación, sino que usted dijo que le iba a dar una oportunidad. Y miren que terminó la oportunidad. Cuestión de meses.
mientras se le caía la máscara, cuestión de meses, mientras se le caía el fronte, le dio contentillo, ay no, ¿cómo está? No viendo, Matías, aquí vea la mano derecha, y la mano derecha le sopló una tratomula. Por eso, esto es recuperación. Por esto, esta es la terapia aquí. Enseñarle a usted, darle un empujón, condicionarlo a usted por normas, por principios, para que usted aprenda a matar sus propios deseos, para que esto sea una realidad en su vida. Versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted sale de la fundación y no aprendió a estar en Cristo y no aprendió a crucificar la carne con sus deseos, déjeme decirle que usted va a volver a lo mismo. Y su familia, por lo único que está pagando en la fundación, no es por tratamiento, sino por tranquilidad, por paz. Que mientras usted esté en la fundación, esa mamá puede dormir tranquila, pero no está pasando nada con usted. Va a salir a lo mismo. Así no sea el primer día, así no sea la primera semana, así no sea el segundo mes. Oiga, ayer me mandaron un video. Ya se lo envío, tranquilos, ya se los envío. Frescos, calmen ese deseo del chisme. Fresco. El deseo le dice, quiero chisme. Ayer mandé a conseguir un repuesto del carro. Y cuando el video, vea, el que se conectaba en los devocionales, el que se sentaba a oír el devocional con la mamá, en Sucre, con la Kenbor de la montaña, norte-sur, mira para la derecha, mira para la izquierda, y descarga ese pipazo. Lo montaba de lo lindo. Miraba para la izquierda, para la derecha y lo montaba. Y cargaba, aceleraba la Kenbor, la tratomula. Los muchachos saben de qué les hablo. La pipa. Para la derecha, para la izquierda, monta. Para la derecha, para la izquierda, acelere. Para la derecha, para la izquierda, coja impulso. Métale aire a los pulmones. Para la derecha y para la izquierda, vuelve y mira. Y métale ese escopetazo a eso, mijo. El charrascazo. Y vuelve y mire para la izquierda y métale más para adentro. Y así, ese círculo de esclavitud. Vuelva y mire, saque la bolsa, el reino en la oreja. Ya le mando el video, lo tengo, porque a veces toca, le dije, grábelo, porque a uno le dice a la mamá y no le creen. Y el deseo le dice, no, el angelito, démosle una oportunidad al bebé. No conozco otra manera de efectuar un cambio, no conozco otra manera de rehabilitar y de restaurar vidas, sino enseñándole a llevar a muerte sus deseos. Mi deseo quiere ser necio, mi deseo quiere llevar la contraria. Y si usted no se fortalece espiritualmente, no va a poder crucificar sus deseos y su carne. Y es la manera y es la metodología como me enseñaron a rehabilitar vidas, a salvar vidas, enseñarle a vivir a usted por el espíritu y enseñarle también a crucificar la carne y sus deseos. Mi carne quiere algo, ¿qué quiere el Espíritu de Dios? Y esa es la mejor manera y es la forma como Dios me hizo comprender a mí la recuperación.
Hay personas que le hicieron comprender la recuperación de muchas maneras y yo se lo respeto. Metodologías, que así, que sentado. Pero si a usted no le llevamos a muerte y no le enseñamos muchas veces a que crucifique su carne y sus deseos, va a ser muy difícil que se vea un cambio real, que se sostenga en el cambio. Y mientras a usted lo están viendo, lo ayudamos con amor responsable, lo ayudamos con disciplina, lo ayudamos con correctivos. Lo empezamos a ayudar a uno y le enseñamos a matar su deseo, aun cuando nos lo llevamos para la fundación, aún así usted no quisiera. No le pedimos permiso a su deseo, porque su deseo de pronto no es estar en la fundación. Pero lo estamos ayudando. Pero lo estamos ayudando hasta un punto. De ahí para allá, usted mismo tiene que tomar su propia cruz. Ya lo vimos en Semana Santa. Usted mismo dice que tiene que llegar juntamente con Cristo. No puede solo usted, con Cristo. Ahí no entra nadie, ni su mamá, ni su mujer, ni sus hijos. Ahí no entro yo. Ahí no entra la fundación. Solamente usted y él. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe para qué necesitamos a Cristo? Porque Él no tuvo ni escatimó, Él sabe crucificar la carne y sus deseos. Él es experto en crucifixiones de nuestra carne. Él es experto matando los deseos, los instintos del propio ser humano. Y yo quiero aprenderle ese ejemplo. Y yo adopto ese ejemplo. Tomo ese referente. Porque es que hay unos referentes que se toman y que le enseñan a ustedes antes a engordar la carne. Perdóname que lo diga así. Y que usted logre entender de todas las maneras que el que siembra para el espíritu recoge vida, pero el que siembra para la carne recoge muerte. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, yo lo respeto, lo creo. Cuando esos hombres que han estudiado 40, 50, 60 años, han recopilado estudios de 200, 300, 400 años, yo digo, eso no salió ahí. Si ellos lo dicen, yo no les llevo la contraria. Y me acojo. Y a veces mi deseo dice, no, pero no, es como dice. Amén, familia. Amén. Amén, apóstol, que Dios lo bendiga. Si no crucificamos con Cristo la carne con sus pasiones y deseos, mire cómo dice, la carne con sus pasiones y deseos. Si no aprendemos este ejercicio, va a ser muy difícil que usted se sostenga en un proceso de rehabilitación. Sale de la fundación a vivir por sus deseos y pasiones. Se baja de la cruz. Deja a Cristo tirado. Pero cuando usted está con Cristo, cuando usted está en Cristo, cuando Cristo por delante, como dice don Jairo, cuando Cristo está ahí, cuando Cristo es el eje de su vida, cuando Cristo es la cabeza de su vida, el artífice de su vida, el líder de su vida, el profesional de su vida, una de las cosas que no le va a eximir Cristo es que usted aprenda a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el ejemplo, ese es el modelo de conducta perfecto. Y cuando a veces hay esa lucha interna, porque aquí en Gálatas dice, es contra el espíritu. Hay otra parte que dice, y se oponen entre sí. Se oponen. Hay una oposición en nosotros.
hay una oposición. Y él dice, y él sabe que cuando uno crucifica la carne con sus pasiones y deseos, no le va mal a uno. Se libera uno de la esclavitud. Es que Dios quiere hacerlo libre a uno. Eso no es pérdida, eso no es que le estén quitando, lo están mejorando a uno, lo están transformando. Le están crucificando la carne y los deseos y las pasiones, y uno bravo cree que lo están atropellando y le están haciendo es el bien. Cuando le ayudamos a una persona a que crucifique su carne, porque vino un deseo y lo desvió, un deseo en forma de desobediencia, en forma de ira, en forma de disgusto, en forma de irrespeto al hogar, a la fundación. Yo le digo a los muchachos, la casa hay que respetarla. Si usted no aprende a respetar la casa llamada fundación, es mentira que va a salir a respetar la casa de su mamá, de sus padres. Por eso no le duele soplarse una tratomula. Por eso no le duele pensar que hay necesidades. Usted se gasta todo. Es insensible. No es empático. En estos días me dijo un muchacho, sea empático conmigo, déjeme ir. Le dije, porque soy empático con usted, no lo dejo ir a que haga daño. Necesitamos aprender a vivir por el Espíritu y necesitamos aprender a crucificar en Cristo nuestra carne con pasiones y deseos. Esa es la recuperación que yo le vendo a las personas. No la he entendido de otra manera. Sé que hay muchas herramientas, sé que hay muchos recursos, pero les soy honesto, esta es la que a mí me funcionó. Y lo que a uno le funciona, uno lo recomienda. Pero yo no puedo tenerlo a usted ahí, gordito, pidiéndole la tienda a su familia todos los meses, pidiéndole los útiles de aseo a su familia, mandándole fotos todos los días del devocional, llevándole lo que a usted le haga falta. ¿Qué le hace falta, don Matías? Me avisa. Y yo sé ese esmero de las familias y lo valoro enormemente, que no la tienen fácil para conseguir lo que se necesita en la fundación, para pagar en la fundación. Lo tengo claro y valoro ese esfuerzo. Pero de nada serviría si usted sigue viviendo en la carne, si usted sigue siendo el mismo carnal, si usted sigue siendo esclavo de sus pasiones y sus deseos. Vas a estar bien 1, 2 meses, 3 meses, llega la prueba y te desvías. Llega el momento en el que te tenés que parar duro y no te paras duro porque tu deseo te desvía. Tu deseo te desvía. Un quipito te desvía, un Bianchi te desvía, oiga, un Bianchi. Tener yo que corregir a las personas por un Bianchi, por una banana, es desconcertante. Igual lo hacemos con amor, con cariño, pero buscamos que las personas tomen conciencia y entiendan de que si no hay cruz no hay cambio. Entiendan de que si no crucifican carne con pasiones y deseos, vamos a estar confinados a repetir la misma historia. Y muchos no rompen los mismos patrones de conducta. Muchos están en la fundación, así estén 1 año, y no rompen patrones de conducta que tienen arraigados por más de 10, 20 años. Patrones de crianza. Muchos no llenan sus vacíos. Porque cuando Dios viene y lo ve a usted crucificando, Cristo lo ve a usted crucificando la carne, Cristo obra, hace el milagro, sana, liberta, consuela. Se ve la obra, se ve la transformación, se ve el cambio. Y yo le digo a los muchachos, a mí me toca que enseñárselo como sea, a las buenas, muchas veces a las malas, muchas veces con condicionamiento, con refuerzo, con todo lo que dicen los proverbios, a veces con castigo, con reprensión, con correctivos, con ayudas terapéuticas, poniéndolo a lavar la ropa, poniéndolo a tender la cama bien.
poniéndolo a que esté juicioso en la huerta, a que pinte, a que haga bien las planas, a que lave bien los baños. Esa es la obra. Ese es el cambio, familia. ¿Yo para qué lo engaño más? ¿Yo para qué le digo más? ¿Para qué le vendo bonito? ¿Para qué le vendo que piscina? ¿Para qué? Yo le digo a la gente, yo no le vendo ladrillo, yo no le vendo una metodología a usted. No me gusta venderle confort, no me gusta vender como venden en Dubái, como venden por allá en Miami. Que uno ve esas fotos y uno dice, no, me tiro para allá. Yo le vendo la realidad. Y desde el principio de realidad, que es tan importante para la recuperación. Si usted prefiere no venderle la mejor piscina, prefiere no venderle las mejores instalaciones, la mejor finca, no venderle el mejor VIP, prefiero no vendérselo. Pero sí prefiero enseñarle a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Eso sí se lo vendo, eso sí se lo enseño categóricamente y radicalmente. Porque después de haberlo intentado tantas veces y de muchas maneras, haberle hecho gastar tanta plata a mi familia, millones de millones se gastaba mi familia semana tras semana. Y tan desconcertados que los resultados no se veían. Y en la peor fundación del mundo, se puede decir, la peor fundación, la más humilde, la que no aparentaba nada, la más desprestigiada, tenían el secreto. Le presentaban a una persona llamada Cristo y le decían, Él lo va a ayudar a usted, Cristo te va a ayudar para que puedas hacer lo que nadie ha podido hacer contigo, ni el mejor profesional, ni el mejor almuerzo, ni la mejor comida, ni la mejor cama, ni el mejor PlayStation, ni el mejor negocio, ni la mejor universidad, ni el mejor instituto han podido hacer, pero Cristo lo va a hacer por ti. Me dijeron, Cristo te va a ayudar, Él va a ser tu compañero. Y yo, sí, tan fácil es. Cristo te va a ayudar y te va a enseñar a crucificar la carne con las pasiones y con los deseos, porque en la carne es donde operan las pasiones y los deseos. Por eso al espíritu no le gusta el humo, al espíritu no le gustan las pepas, al espíritu no le gusta lo malo, el espíritu está dispuesto, el que lleva la contraria es nuestra carne. Y cuando a mí me llevan y me meten en Cristo y me presentan a ese personaje, mi líder, mi terapeuta, mi profesional, mi coequipero, y me enseñan a andar con él, a hablarle a él, a expresarle a él, a manifestarle a él. Y cuando me sentaba a recibirle a Cristo, me ponía de modo receptivo con él, así fuera en el baño, hablaba con él, así fuera en el cuarto, en el camarote, en el módulo, así fuera en la huerta, así fuera cultivando las maticas, en la cocina, en el fogón, en la leña. Me ponía de modo receptivo con Cristo. Y venía ese maestro de maestros y me decía, te quiero ayudar, pero necesito que crucifiques este deseo. Necesito que crucifiques esta pasión. No te conviene. No la necesitas, crucifícala. Y Cristo empieza a llevarlo a uno a la crucifixión de la carne, de las pasiones y de los deseos. Yo deseo estar un mes en la fundación. Y tengo que crucificar el deseo de estar un mes porque ahora tengo que estar tanto. Y Cristo me decía, sí, tienes que hacerlo por tu bien. No te dé miedo crucificar ese deseo. Tu deseo dice que tanto tiempo en la fundación. Tu deseo dice que te van a visitar cada 8 días, cada 15 días o cada mes. Pero si quieres crucificar ese deseo, haz un proceso sin visita, haz un proceso sin llamada, para que estructures el carácter, para que aprendas a depender del cielo y no de la tierra, para que aprendas a tener más confianza en mí, me decía Cristo, y no se te vuelve una falsa confianza las ayudas que te dan tu familia.
falsas confianzas, porque sabemos que volvemos y nos entregan todo de una. Y Cristo nos lleva a crucificar ese deseo, ese pensamiento. Ah, no, yo hago mi proceso y llego a la casa y vuelvo a ser el rey. Me pasan el carro de una. Y claro, el deseo de Cristo dice, la guianza del Espíritu, ¿no? Claro, pásele el carro, una carreta. Qué duro eso, qué inhumano eso. Pero es la forma como Cristo quiere hacer la obra en ti. Es la misma forma como Cristo quiere cambiar tu vida. Y tú quisieras muchas formas, pero es la forma que Él eligió, que Dios escogió para transformarte, para llevarte a un cambio. ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues llevando la contraria? ¿Por qué sigue esa rebeldía, esa desobediencia, esa necedad, esa ambivalencia, esa inconformidad, esa queja? ¿Por qué sigues haciendo lo que sabes que no puedes hacer? Y si lo haces en la fundación donde tienes tantos controles, donde hay cámaras, donde, mejor dicho, tiene más policías, tiene más seguridad que el presidente, si lo haces allí, ¿tú crees que el deseo no te va a ganar en la calle cuando estás solo? ¿Tú crees que el deseo en la calle no te va a ganar cuando no esté el líder, el terapeuta, el servidor del grupo alto? ¿No te va a ganar allá? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace confundirte que allá no lo vas a hacer? Cuando con más de 100 ojos lo haces. Entonces, familia, no, mejor dicho, agradecido con Dios, confrontado y entendiendo que cada vez el hombre se endurece más para la obra de Cristo. El hombre cada vez se endurece y lo único que quiere Cristo antes de darle oro y plata a usted, antes de darle casa, beca, finca, lo primero que quiere Cristo es enseñarle a matar sus deseos, a crucificar la carne y sus deseos. Y cuando usted tiene su carne, sus deseos y pasiones crucificados, le entrega esto, porque con eso no se va a desviar usted. Pero apenas a los muchachos les entregan, les sueltan, les aflojan, les hace daño. No le digo al que le entregaron la mula, la tractomula, y le entregaron la tractomula, se sopló el tracto y se quedó con la mula. Allí somos nosotros. Así es el campo de la drogadicción. Así es el campo de la drogadicción. Entonces, familia, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie. Y ahí le dejo de tarea. Cristo hoy le toca la puerta de su corazón y le dice, vamos juntos a crucifixión. Crucifica ese deseo, crucifica esa pasión, crucifica tu carne hoy. Y tranquilo que Cristo está con usted, así no esté nadie al lado, así no esté yo, así no esté el líder. Tranquilo. Cristo prometió que no te iba a dejar solo, que todos los días te iba a acompañar hasta el fin del mundo. ¿Pero a dónde te va a acompañar Él? A que crucifiques como Él crucificó. Tiene la autoridad moral de decirnos, crucifique su carne y sus deseos, sus pasiones, crucifíquenlas. Porque Él tiene la autoridad. Él las crucificó por el beneficio de los demás. Él no hizo nada. Pagó la crucifixión de su carne y sus deseos y sus pasiones por vernos bien y por darnos un modelo a seguir, de que nosotros también podemos crucificar lo que Él también crucificó en su momento. Ahí está la reflexión, familia. Quedémonos con esta palabra, yo la recibo de corazón, yo me dispongo a recibirla y a decirle, Señor, acrisólela con el crisol y con la hornaza, haga que el verbo se haga carne, Dios, y meta esta palabra en lo más profundo, y meta esta semilla en lo más profundo. Haga la introspección para que nosotros podamos corregir y mejorar lo que tengamos que mejorar. Pero usted puede llenarse la cabeza de intelecto, de conocimientos, pero si el deseo, la carne y las pasiones están vivas, así sepa lo malo, vuelve y lo hace. Usted sabe que fumar es malo, pero lo hace porque el deseo le gana. Usted sabe que robar es malo, pero lo hace
porque el deseo le gana. Usted sabe que mentir es malo, pero lo hace porque el deseo le gana. Amén, familia. Entonces, Dios los Apóstol, bendiga. que Dios lo bendiga. Feliz resto de día, Dios los guarde. Y ahí estamos en contacto. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Yo ayer